Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa, Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre, ha sido la tónica de todos estos años, en compañía de mi hermano Andrés Bodini. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Carlito, querido y amado pastor. Muy contento de este... Contento y nostálgico también. Nostálgico, ya estamos terminando ya el Evangelio de Mateo. A nivel de versículos, por lo menos, todavía nos queda un último programa del resumen, sí. del Evangelio de Mateo, o podríamos decir de un comentario sobre el Evangelio completo, pero trabajando a nivel de versículos, ¿cierto? Hoy día sería ya el último. Uh-huh. Sí. Y sería ya el programa, no me acuerdo qué número de programa es. Quizá nuestro hermano Cristian nos podría soplar. Este es el programa número 135. 135. Sí. Qué bien, ¿eh? Yo sí. no he sacado la cuenta, en realidad sé que son más de 2 años, eso es fijo. Claro. Pero exactamente la cantidad de tiempo no lo tengo claro, lo cual implica que una vez a la semana ha sido un trabajo arduo, en el sentido de que ir versículo por versículo, y entendiendo que obviamente este concepto versículo por versículo implica que nosotros obtenemos una idea central a partir de los versículos que estamos trabajando, y principalmente con el propósito de no descontextualizar lo que se está diciendo, porque hay un proverbio que no es bíblico, pero apunta a este hecho, ¿no es cierto?, de tomar un versículo fuera de contexto y transformarlo en un pretexto muchas veces para hacer decir a Dios lo que nunca ha dicho. Y lo que uno quiere. Y lo que uno quiere decir, que es lo más terrible. Así es. Y hacerlo de esta manera que lo hemos hecho nosotros es imposible. Sí, exactamente. Es imposible, porque no hay ningún versículo que nos hayamos saltado. Todos los analizamos, los leímos. Sí. Y bueno, llegamos ya al capítulo 28 y el día de hoy nos toca los últimos 3 versículos, que son los versículos 18 al 20. Así es. Bueno, esta siempre lleva como subtítulo la Gran Comisión. Vimos que cuando Jesús, en el capítulo 28, versículo 16, él llega, ¿no es cierto?, recibe la adoración, que fue la temática del último programa, y cómo Jesús toma esa adoración. Pero ahora viene la comisión, vale decir, cuando los discípulos se levantan de esta adoración, viene entonces la misión que Jesús tiene para ellos, porque nunca la vida espiritual consiste solamente en experiencias emocionales o en actos como este caso de la adoración, sino que se tiene que traducir esa adoración en obediencia. Y aquí el Señor les va a dar la gran comisión, la misión que tenemos todos los cristianos, y esa misión tiene eminentemente una acción que cada uno de nosotros tiene que hacer. Dice el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 ¿Y así se acabó, sea. Mateo? Y se acabó, Mateo. Bueno, ha sido un gusto. No. Sí. Y bueno, como decía yo anteriormente, esto viene de la adoración. El versículo 17, ven a Jesús los discípulos, los 11 que estaban ahí reunidos. Obviamente Judas ya se había suicidado, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos 11 lo ven, lo adoran, y dice que algunos dudaban, lo que implica, y por un lado, esto que resulta muchas veces medio negativo a lo mejor, siempre para mí ha tenido una parte positiva, porque creo que nos retrata tal como somos los seres humanos, que podemos tener todas las evidencias. Sin embargo, siempre nuestra carnalidad trata de encontrar espacio. Aquí Jesús se acerca a ellos, ¿no es cierto? Y parte hablando acerca de lo que ha recibido Jesús, o mejor dicho, lo que ha
tomado el Señor, que es toda potestad, y posteriormente va a pasar a darles una serie de misiones, ordenanzas que vamos a desglosar el día de hoy. No es solamente hacer discípulos, o mejor dicho, el título es hacer discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos esos discípulos? Bautizándolos, enseñándoles, y también con la esperanza de que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, como dice otra traducción también. Sí, el versículo 18, lo que acabas de leer tú, Carlito, ¿cierto? Que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una tremenda declaración que está haciendo Jesucristo. Aquí, todas las personas que dicen que los cristianos idolatramos a Jesucristo, que no corresponde, que aquí... Bueno, esto es lo que dice Jesús. Estas son las palabras de Jesús, y según el Evangelio de Mateo son de las últimas palabras que él emite antes de su asunción al cielo, antes de ascender al cielo. Y es una declaración absoluta, o sea, no es, y como lo hemos dicho muchas otras veces, Jesús no vino acá a enseñar, no es un buen maestro, no es una buena persona, no es alguien que vino con buenas intenciones nada más, sino que lo que dice acá es absoluto. La palabra es toda, y toda es toda potestad. La palabra potestad en el griego quiere decir todo privilegio, todo derecho, toda autoridad. Es una palabra absoluta que no se aplica o se aplicaba de alguna manera a los emperadores en un sentido. Es una palabra que hoy día no, entre comillas, en los sistemas de gobiernos que nosotros tenemos actualmente, me imagino a lo mejor Corea del Norte podría ser una excepción, pero el concepto potestad obviamente implica un poder absoluto que tiene alguien, ¿no es cierto? Pero en este caso, obviamente, ese poder, esa potestad es del Señor Jesucristo, ha sido siempre de Dios. Y cuando Jesús está hablando acá de que toda potestad le es dada a Él en el cielo y en la tierra, está diciendo efectivamente que todo lo que va a decir posteriormente de esta declaración tan inmensa de autoridad, como decía Andrés, ¿no es cierto?, tiene necesariamente una sola respuesta por parte de nosotros como sus hijos, como su pueblo, claro. Y eso es la obediencia. Esa es la pregunta, ¿qué es lo que cómo vamos a reaccionar nosotros? Ahora, esta potestad que menciona Jesucristo, nosotros ya la hemos visto en esto ya más de 3 años que hemos estado grabando, porque en realidad, sacando la cuenta yo, Carlito, efectivamente un año tiene 52 semanas, pero nosotros hemos tenido vacaciones o a veces hay feriados, ¿te fijas tú? Entonces no hemos grabado toda la semana y por lo tanto hemos estado más que tres años, digamos. Y en estos 3 años nosotros hemos visto cómo Jesucristo tiene potestad, por ejemplo, sobre todo tipo de enfermedades, haciendo todo tipo de sanidades, tiene potestad sobre el clima, vimos cómo cambió el clima en el mar de Galilea, ¿cierto? Tiene potestad sobre demonios, lo vimos sacar demonios, tiene potestad sobre la muerte, participó en más de una resucitación de una persona que había muerto, también tiene potestad sobre Satanás mismo, digamos, tiene Jesucristo. Entonces, en estos 3 años, lo que hemos leído en el Evangelio de Mateo solamente, hemos visto cómo Jesús tiene esa potestad. Sin embargo, ahora hace una declaración aún más absoluta. Esta es una declaración nueva de Jesús. Sí. Porque Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no solamente en la tierra, que es lo que hemos nosotros visto en estos últimos 3 años, sino que ahora también en el cielo. Sí. Bueno, esta declaración también implica el hecho de que Jesús tiene la autoridad para juzgar, esta autoridad que tuvo sobre Satanás aquí en la tierra, ahora la tiene también en los cielos. Nosotros, si pudiéramos hacer algún tipo de relación, hasta cierto punto, hasta antes de la muerte y resurrección de Jesús, en la cual Él vence la muerte, pero no es que Él no tuviera potestad sobre la muerte física, porque Él pudo resucitar a Lázaro, pero Él, para poder imputarnos vida eterna, tenía que vencer esa muerte eterna, y para eso tenía que Él tomar estas llaves del reino de la muerte, y ahí entonces Él adquiere esta dimensión hoy día absoluta en el cielo y en la tierra. Es decir,
Satanás es el acusador de nuestros hermanos, dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero hoy día nosotros tenemos por esa misma potestad a Jesucristo como nuestro abogado, es decir, ya Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, toda esta potestad gigantesca que no alcanzamos nosotros a dimensionar, implica también el hecho de que Jesús tiene la facultad ahora de juzgar, Recuerden que el Señor dice en su tránsito terrenal que Él no vino a juzgar, vino a salvar. Pero ahora que ya pagó el pecado, ahora que ya tomó la llave de la muerte, ahora que tiene toda esta potestad, Él ya no va a venir a salvar, sino que va a venir a juzgar. A juzgar. Otro aspecto importante es esto que dice Jesús. Dice, toda potestad me es dada. ¿De quién? Y ahí uno tiene que preguntarse exactamente. Veamos entonces en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. El Señor es mi juez. Esa es la traducción del nombre Daniel. Sí. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. 13 y 14. Sí. Entonces, ¿quién le entregó esta potestad a nuestro Señor Jesucristo? Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Dice el profeta: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Entonces ahí habla del anciano de días, que es un término del Antiguo Testamento que se refiere al Eterno. Es una forma de decir el Eterno también. A Dios Padre. Exactamente, a Dios Padre. Entonces vemos que lo que leemos ahí en Daniel es que Dios Padre le entregó a Dios Hijo toda esta potestad, ¿cierto? Y era eterno, un reino eterno. También hay algo bien hermoso ahí, Carlito, en los versículos 16 al 18, porque habla lo que va a ocurrir después con los santos de Dios, dice. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Maravilloso. Es una hermosa promesa también para... que no se ha cumplido aún, pero no. Vamos hacia allá. Exactamente. Pero ahí está la respuesta, y está bastante clara. ¿De quién? ¿Quién le entrega este poder? Dios autoridad. Padre le entrega a Dios Hijo toda autoridad, toda potestad en la tierra y en el cielo. Sí, qué increíble. Daniel ve esta segunda venida sin que siquiera hubiese ocurrido en la primera. Es como increíble. También podemos leer en el Evangelio de Juan. Por si usted no tiene alguna duda de la potestad, de la honra que debe recibir Jesús. Juan capítulo 5, versículo 22. Yohanan, Jehová es mi salvación. Capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así es. Entonces esa es la orden, la tarea que está recibiendo Jesucristo, ¿cierto? Que tiene que ver con el juicio. Jesús es quien va a hacer el juicio. Sí. Dios Hijo, no Dios Padre. ¿Ya? Y en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. 9 al 11, perdón. Al 11, claro. Bueno, esto habla, después de lo que vivió en su tránsito terrenal, de la humillación, viene la exaltación, ¿cierto? En el versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces toda la gloria
es para Dios Padre, pero es a través del Hijo, a través de la gloria y la honra a Dios Hijo. Cuando uno adora al Hijo, adora al Padre. Adora al Padre. Sí, increíble. Ese es el tema. Por eso el concepto de Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno solo, en el sentido de que si nosotros adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre. Y no podemos adorar al Hijo y por ende no al Padre si no lo hacemos en el Espíritu. Y para hacerlo en el Espíritu no es que lo hagamos en una forma particular siendo cristianos, sino que debemos tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos nosotros adorar al Padre. Adorar en espíritu y en verdad significa, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, no es una expresión externa solamente de concepto de adorar en espíritu. De la boca para afuera. De la boca, no, sino que es una condición. Yo soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en mí y hoy tengo el privilegio, como lo hemos leído también, de acercarme al trono de la gracia sin ningún tipo de dificultad, porque el Espíritu Santo mora en mí. Bueno, después continúa el Evangelio de Mateo con los versículos 19 y 20 y parte diciendo, por tanto, es decir, dado lo anterior, dado el versículo 18, dado que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, yo tengo todo el poder. Sí. Dado que yo tengo todo el poder, id, imperativo, verbo imperativo, y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a leer esa parte primero. Entonces, el tema acá, Carlito, ¿cierto?, es que parte Jesús diciendo, haced discípulos a todas las naciones. Y eso es algo que es nuevo. Jesucristo siempre en el Nuevo Testamento, hasta ahora, ha estado dirigiendo principalmente la salvación a los judíos, al mundo judío, al mundo judío. Sin embargo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y podemos leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, nosotros vamos a ver este concepto de todas las naciones también. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Bueno, la promesa abrahámica es la misma promesa que se le repite a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, y eso nos habla de que efectivamente el corazón y el plan de Dios siempre fue llevar esta salvación a todas las naciones, aun cuando en el ministerio terrenal de Jesús y durante sus 3 años de ministerio público, Jesús se enfocó principalmente en las ovejas perdidas, dice la casa de Israel, ¿no es cierto? Y que efectivamente le dice, por terreno de samaritanos no vayan, y eso que los samaritanos tenían algo de judío o algo de israelita, ¿no es cierto? Pero sin embargo él dice, va a las ovejas perdidas. Por eso es que Jesús predicó en sinagogas, ¿no es cierto? Y no predicó en un areópago, que también lo había en la región de Israel en esa época, a escala, por cierto, y no con la magnitud del de Grecia, pero existían cultos también paganos. Jesús no fue a esos cultos, no participó en esos lugares, ¿no es cierto?, sino que él estuvo específicamente llevando el mensaje a su pueblo, al pueblo judío, a la nación de Israel. Por eso dice también en Juan 1, ¿no es cierto?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese suyo se está refiriendo justamente a la nación de Israel. En Mateo capítulo 10, versículo 5 vimos nosotros lo que se conoce también como la misión de los 12. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. Miren lo que dice ahí. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Ya? Pero
básicamente es eso. La nación de Israel fue un testimonio de Dios. Fue una nación testimonio. Así como usted y yo como cristianos somos testimonio y damos testimonio de Jesús, la nación de Israel dio testimonio de Jehová, sí, de Dios. Y en ese sentido es muy semejante, digamos, a una historia, digamos, donde un padre realmente quiere bendecir a todos sus hijos, pero después de un tiempo todos se apartan de él. Uh-huh. Y eventualmente este padre se enfoca en uno de sus hijos. Sí. Y ese hijo es la nación de Israel. Sí. ¿Acaso no quiere bendecir a las demás? No. Desde el principio, como estábamos leyendo en el libro de Génesis, él quería bendecir a todas. Pero dice, a través tuyo, sí, a través de ti, de este hijo, de esta nación seleccionada, van a ser bendecidas todas las naciones, todas las familias del mundo. Y eligió a la nación de Israel y estuvo con la nación de Israel y le fue fiel al pacto que tuvo con Abraham, Isaac y Jacob, hasta que terminó el pacto con la crucifixión hasta de la cruz, sí, hasta la cruz de Cristo. Ahí termina el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y comienza el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Y es por eso que ahora recién Jesús está dando estas instrucciones y está diciendo, ya, id a todas las naciones, sin hacer ningún tipo de excepción, digamos. Sí, y eso, bueno, yo me tomo algunos minutillos, una sola reflexión al respecto. Es que justamente lo que fue el corazón de Dios para hacer de Israel una nación testimonio, tal como dices tú, que está muy bien aplicado el término. Israel no lo entiendo así, aparte de haberse pervertido también con las naciones extranjeras, en vez de influir a las naciones, se dejó influir por las naciones, y eso ciertamente llevó a que finalmente hubiera una división del reino, dispersión de las tribus, cautiverio, en fin, una serie de cosas. Pero el propósito de Dios continuaba, y sin embargo, en la época, porque los judíos hasta el exilio babilónico entendieron esto de alguna manera de llevar a las naciones su, entre comillas, cultura y religión, pero no fueron fieles a Dios y por lo tanto fueron absorbidos por esas naciones en las cuales ellos se relacionaban o con las cuales ellos se relacionaban. Pero ocurre un efecto péndulo durante el periodo de los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, en el cual el judaísmo produjo más de 600 leyes adicionales con el deseo de que no pasara lo que pasó en la historia de Israel, pero se transformó eso en un legalismo. Entonces la nación de Israel dejó de ser un testimonio y se transformó en una suerte de exclusividad, en una suerte, ¿no es cierto?, de no relacionarse y de considerar, porque la palabra gentil que se usa en la Escritura, y que por eso nosotros a veces incluso lo usamos una persona, oye, es súper gentil pensando en una persona amable, sí, pero gentil era una palabra de desprecio. Exactamente, sumamente despectiva. Era equivalente a cerdo o lo peor que ellos pudieran relacionarse, los gentiles, ¿ya? Entonces, ese concepto se va a ver cuando las primeras relaciones desde el punto de vista de la comunicación del Evangelio a estos gentiles, como por ejemplo el apóstol Pedro cuando va a la casa de Cornelio, él dice... en Hechos 10, ¿no es cierto? Ustedes saben que es una abominación para un judío relacionarse con gentiles, o sea, abominación, está usando una palabra. Imagínese, usted está invitado a una cena, ¿no es cierto? Y antes llega a la casa, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que a mí es asqueroso estar con ustedes, pero vengo porque me mandaste a llamar. Entonces, ese es más o menos el tenor de esto, y por eso es que la orden de Jesús, que está tan clara para nosotros aquí, que somos gentiles, la gran mayoría, ¿no es cierto?, a los ojos de lo que la Escritura nos enseña, no fue entendida inmediatamente, o sea, y lo vamos a ver, pero está dada aquí. Ocurrieron una serie de eventos posteriores en la cual efectivamente
Lo mismo que contaba yo del apóstol Pedro, Dios tuvo que darle una visión para explicarle, para que entendiera, ¿no es cierto?, de que tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Y después dice Pedro. Y que Dios santifica todo lo que quiere. Exacto. Entonces, bueno, por si acaso, el paralelo, Marcos 16, 15 al 16, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, un poco complementando lo que decías tú, Carlito, la mentalidad judaica era, obviamente, Jesús, la salvación es para los judíos. Claro. Era lo lógico y era lo que ellos habían visto con Jesús en su ministerio. Entonces, este cambio, para nosotros lo leemos como un detalle, pero es un gran detalle. Tremendo. Que ahora el evangelio se abre a todas las naciones, y eso incluye a los judíos. Los primeros salvos fueron judíos, la primera iglesia fue judía. Sí. La gente no asocia este tema, que los judíos en realidad, más que una religión, eran de la tribu de Judá. Es un tema genético, es un tema de descendencia. Entonces, los primeros cristianos, todos eran judíos. Esos 3.000 que aparecen estaban en la fiesta de Pentecostés. Claro, o sea, puede que haya habido uno que otro extranjero por ahí, claro, que se había hecho un prosélito que había abrazado la religión. La religión, digamos. Pero en el fondo, esto es algo completamente distinto, y viene Jesús a cumplir lo que estaba escrito desde el Génesis, que a través de la línea de Abraham, a través de la línea de la nación de Israel, iban a ser bendecidas todas las naciones. Y lo importante es que le da esa promesa a Abraham y después a Isaac, y ambos, o ninguno de los dos, mejor dicho, era judío. Ellos eran semitas, pero no judíos. El judaísmo como tal nace con Jacob y nace 1000 años después de Abraham. Del hijo de Jacob. Del hijo de Jacob. De Judá. Claro. De ahí recién viene la cosa. Entonces, es importante esto, porque lo que quería recalcar yo en el comentario anterior era el hecho de que esta mentalidad cerrada se construye durante esos 400 años, los cuales ellos, bueno, de ahí viene el fariseísmo, ¿no es cierto? Y todo esto que se construye ahí. El fariseísmo no es algo bíblico, el fariseísmo es una secta judaica, ¿no es cierto?, que tomó cosas del judaísmo, pero que ellos tienen un libro que se escribió durante esos 400 años que se llama el Talmud. El Talmud son todas las tradiciones, y la enseñanza rabínica va en función de exactamente lo contrario de lo que Jesús está mandando acá. Es todo lo contrario: el cierre, la exclusividad, ¿no es cierto?, el no relacionarse, el no compartir, y eso estaba en la mente de los apóstoles. Y estas instrucciones, Carlitos, son para nosotros hoy en día. Es para la iglesia, es para el cristiano, es para todo aquel que se ha declarado hijo de Dios. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? En primer lugar, lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Los versículos 16. Todo cristiano, en primer lugar, tiene que estar disponible, tal cual como estaban los discípulos de Jesús, ahí disponibles para escuchar, para obedecer. Después, versículo 17, la adoración. Todo cristiano debe adorar a Jesucristo. Versículo 18, debemos someternos a la autoridad de Jesucristo. Y lo que estamos viendo ahora es que tenemos que ser obedientes y actuar, ir a todas las naciones. Eso implica también ir a todos los niveles sociales, ir a todas las nacionalidades, ir a donde sea que podamos ir, digamos. Y lo que vamos a ver en el próximo bloque, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso en el segundo bloque ya de nuestro programa. Y recapitulando un poco todo lo que hemos estado viendo, es la orden de Jesús basada, por eso usa la expresión por tanto, basada en que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le es dada, y ya analizamos también quién se la dio, ¿no es cierto?, en nuestro Dios Padre.
Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la adoración a Jesús, con la obediencia a Jesús, es por ende también obediencia y adoración a Dios Padre. Veíamos nosotros en el sermón de este domingo, básicamente en función de que el apóstol Juan, varias décadas después, va a decir: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y se está refiriendo a la vida eterna. Por lo tanto, toda autoridad, la vida, todo está en manos de Jesús. Andrés compartía 3 aspectos fundamentales de esta ordenanza, cuando nos dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos está hablando en primer lugar, ya lo vamos a desglosar, pero en primer lugar de que debemos estar disponibles. Todos nosotros como cristianos debemos estar disponibles. Muchas veces la gente piensa que la evangelización es prerrogativa o responsabilidad de algunos, ya sea el pastor, los ancianos, o de personas que entre comillas pueden tener el don de evangelismo. No, es una comisión para todos nosotros, y todos nosotros debemos estar disponibles y a ser usados por Dios, y para eso significa también que debemos estar enfocados en esta misión. Adorar, por supuesto, porque toda la gloria es para Dios. Y lo tercero es que debemos someternos a la autoridad de Jesús y a su gran comisión. Un poco lo que decíamos al principio. Pero este sometimiento tiene que ser porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. Amamos a Jesús porque entendemos que Él nos amó primero y conocemos cómo nos amó, por qué nos amó. Y entonces, cuando entendemos que es solamente por gracia, nuestro sometimiento a esa autoridad va a ser por amor. Va a ser por amor. Y amor a Dios y amor a todas aquellas almas que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Vamos a la parte del bautizo. Del bautismo. Sí, porque dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El término baptizo en griego quiere decir inmersión. Inmersión, es decir, sumergir. La persona se tiene que sumergir en agua. ¿Y por qué es tan importante el bautizo? Y tanta gente que falla en esto, Carlito. Sí. Realmente, ahora que uno lo ha ido estudiando, lo ha ido viendo, uno se da cuenta de que el bautizo es la primera señal externa, visible, comprobable, de que usted tiene fe en Jesucristo. De que usted está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy salvo, yo creo, yo tengo fe, y si Dios me pide que yo haga públicamente una acción que es mojarse, no tiene mayor sacrificio incluso. Sí. Para declarar mi fe en Jesucristo, para proclamarlo como mi Señor y mi Salvador, tengo que hacerlo. Y aquí Jesús lo menciona. Entonces, no es algo opcional. Tanta gente que dice: yo me bauticé cuando niño, Carlito. Sí. Siendo católico, sí, obviamente. Mira, este es un temazo, porque obviamente, tal como dices tú, es una señal externa, es también el primer acto de obediencia. El bautismo es una ordenanza, no es, tal como dices tú, una opción, o que se puede, incluso el bautismo por aspersión es un tema cuando se rocía solamente agua, porque el bautismo es una inmersión, y hay toda una simbología en eso también, ¿no es cierto? Y no es el tema ni criticar ni nada de esto, pero si nosotros queremos regirnos al ejemplo de Jesús, Jesús fue sumergido en el agua, ¿no es cierto? En un río. Y el tema es que nosotros, cuando nos negamos, cuando una persona se niega al bautismo, es extraño, porque puede que no entienda todo, pero cuando uno, porque todos nosotros fuimos cristianos nuevos que no sabíamos nada, si nos dice alguien: mira, la Escritura dice que tienes que bautizarte, y nos muestra la Escritura, lo hace. Después puede entender muchas cosas, todo, pero es un acto de obediencia. No hay persona que se haya bautizado, que es un recién converso, no va a ser un experto en la Biblia. No. Entonces, y eso es algo que la gente te dice: o sea, es que yo no estoy preparado. Nunca estás preparado. Sí, pero es que el tema es que
el bautizo en el fondo te está demostrando a ti mismo que eres cristiano. Sí. Tú dices que tienes fe. Bueno, muéstrame que tienes fe. Bautízate. Hazlo públicamente. Demuestra tu sujeción al Señor. Acabamos de leer. Toda potestad, dice Jesucristo, me da en los cielos y en la tierra. ¿Tú crees eso? Bueno, si crees eso y Él te está ordenando, bautízate, sumérgete. ¿Por qué no lo haces? Sí. Fíjate que si nosotros recordamos Mateo 3, vemos a Jesús bautizándose y vemos la actitud de Juan el Bautista, que es tan humana, tan como nosotros podríamos reaccionar, y dice: yo no te voy a bautizar porque tú eres el Mesías. Estoy parafraseando. Pero la respuesta de Jesús es la importante, no la impresión de Juan el Bautista. Jesús dice: hay que hacerlo porque tenemos que obedecer todo lo que está escrito, todo lo que Dios dice. Entonces, el ejemplo es tan potente que de verdad es un tema que yo no puedo concebir muchas veces. No podemos obligar a la gente a bautizarse. No, pero no podemos... Es que en el fondo obligar a la gente a bautizarse es como obligar a la gente a creer. A creer, exacto. El bautismo, por si acaso, por si no vaya a haber confusión, el bautismo no salva a nadie. La gente no es salva por bautizarse. Pero el tema aquí es que aquellas personas que son salvas, aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo, aquellas personas que creen en las palabras de Jesucristo y la Biblia, tienen que ser necesariamente obedientes y se van a bautizar. Claro, no me bautizo para salvarme, porque soy salvo, me bautizo. Entonces, ese es el punto. Es como las buenas obras, es como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, las buenas obras no te van a salvar. Pero si tú eres salvo, si eres hijo de Dios, tú vas a producir el fruto del Espíritu, tú vas a producir buenas obras. Entonces, es súper importante, y aquí Jesús lo deja, pero explícitamente ordenado. Sí, ordenado. En el Marcos sobre todo, ¿no es cierto? Sí. En Marcos agrega que el que cree y es bautizado se salva, el que no cree y no es bautizado no se salva. El que no cree, dice, el que no cree no es salvo. Claro, ahí mismo te está diciendo que el que cree se va a bautizar. Sí. Y el que no cree se va a perder. No porque no se haya bautizado, porque no cree. Exacto. Fíjate porque que no en cree. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando termina de hacer la predicación el apóstol Pedro y hace el llamado, ¿no es cierto? Arrepentidos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Hay 3.000 personas que se bautizan en ese momento. Y en un día. En un día. O sea, la respuesta de alguien que ha nacido de nuevo es obedecer. No necesariamente, como decías tú, de hecho, no entiende mucho, pero obedece. Entonces, veíamos también el día domingo, me recuerdo, ¿no es cierto?, que los hombres, nosotros muchas veces creemos el testimonio de los hombres, pero no creemos el testimonio de Dios. Lo decía yo en un ejemplo: usted va a un médico, por ejemplo, y el médico le receta algo que usted no tiene idea de lo que es, nunca lo ha leído, es el pelamina, aminato y toda esta cosa así, ¿no es cierto? Y la gente se lo toma porque cree en los estudios que tuvo. Claro, los estudios que tiene. Ahora, Jesús está diciendo aquí toda potestad. No estoy diciendo que no le crea a un médico, lo que estoy diciendo es cómo es que nosotros somos capaces de ejercer fe en acciones de las cuales somos totalmente ignorantes, pero entendemos que está hecho por una buena causa y por alguien que no quiere dañarnos, sino que quiere beneficiarnos. Entonces, cuando Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Sí. Por tanto, y así bautizando. El que verdaderamente nace de nuevo no va a tener problemas en bautizarse. Es como cuando uno le dice al mismo médico: oiga, doctor, pero en realidad estas cosas, a ver, para, te dice el médico: ¿quién es el doctor acá? ¿Y él qué es lo que está ejerciendo ahí? Una autoridad. Y así eso significa: sí, yo me someto a esa autoridad. Bueno, y lo que viene después, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, eso implica el orden. Es decir, en primer lugar dice: haced discípulos. Y después dice: bautizándolo. Es decir, el discípulo es discípulo del bautismo en adelante. Y después viene la enseñanza. O sea, el discípulo no es discipulado. Claro, el discípulo no es aquel cristiano que ya sabe mucho. No, el discípulo comienza creyendo y obedeciendo en el bautismo. Uh-huh. Ese ya es discípulo de Dios. Es un seguidor de Jesucristo.
Y a esa persona, lo que dice ahora, se le enseña. ¿Y se le enseña qué? Que guarden todas las cosas que hoy he mandado. La primera que acaba de mandar, bautícese. Entonces hágalo, tiene que hacerlo. Es un paso que tiene que hacerlo, digamos. Entonces, importante. Y lo otro, que guarden todas las cosas. Es una palabra clave, ¿cierto? Para toda iglesia, que no puede enseñar algunas cosas nomás o enfocarse en algunas cosas nomás. No, tiene que enfocarse en todas las cosas que Jesús ordenó. Sí, eso es fundamental. De hecho, nosotros usamos como en nuestra imagen corporativa, por así decirlo, el versículo del Salmo 119, ¿no es cierto?, que dice que toda la suma de tu palabra es la verdad. Eso es lo mismo que con lo que comenzamos el programa, hablándole de esta forma de estudiar versículo por versículo, que hace que tengamos que pasar por lugares quizás donde no existe mucha información o difíciles, claro. Pero tenemos que pasarlos porque es toda la enseñanza. No, esto no es un menú en el cual elegimos aquellas cosas que de alguna manera nos gustan o nos hacen sentido y dejamos de lado las que no nos gustan o no nos hacen sentido. Estamos mandados por el Señor a enseñar todo, y para enseñar tengo que aprender. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si usted es un cristiano que lleva varios años o algunos años, usted tiene que estar en condiciones de enseñarle a otro nuevito. La enseñanza cristiana tampoco es una responsabilidad exclusiva de los pastores, de los ancianos o de algunas personas que entre comillas son más entendidas en el tema. No, es algo que todo cristiano debe estar en condiciones de entregar también directriz, enseñanza. Probablemente no como un maestro, y esa enseñanza tiene que estar sujeta obviamente a una iglesia. No somos nosotros libres enseñadores ni libres... No somos islas, no somos iglesia. No es una doctrina propia ni como yo creo que es, sino que es algo que tiene que estar conversada con mi hermano Cristian más temprano, ¿no es cierto?, acerca de la importancia. O sea, no de la importancia, porque cuando uno dice la importancia suena como que... Hay opción. No, de lo absoluto que es la iglesia, ¿no es cierto?, por la cual Cristo murió en la vida de un cristiano, sí, de un cristiano, y en la sujeción que debe tener a esa iglesia y la responsabilidad que tenemos los pastores, los ancianos, con lo que significa eso. Pero las directrices, la enseñanza, el estudio y que todos transmitamos en una misma dirección y bajo una misma enseñanza. Pero todos debemos estar haciendo todo ese paraguas en condiciones de compartirle a un hermano más nuevo, claro, ¿no es cierto?, información que le va a ayudar. Toda iglesia, creo, debe tener un ministerio de discipulado, pero todos debemos estar en esa misma línea y dirección, en ese mismo sentido. O sea, si hablamos del rapto, por ejemplo, y un hermano nuevo escucha esto, un hermano más antiguo que a lo mejor ni siquiera pertenece al ministerio de discipulado, pero debe estar en la misma línea del discipulado, ¿no es cierto? Y habla y le explica exactamente lo mismo que podría escuchar del pastor, de un anciano o de un discipulador propiamente tal. A eso se refiere esto. Claro. Ahora, todas estas cosas que hemos estado viendo, el ir, el hacer discípulo, el bautizar y el enseñar, son cosas que igual nos cuestan y que pueden ser difíciles. Uh-huh. En el caso de este tiempo de los discípulos, más difícil, porque había todo un tema político, había un yugo romano, etcétera, ¿cierto? Pero ahora viene la palabra de aliento más de grande, Jesús, sí, ¿cierto? Porque le dice... Y he aquí que son palabras que quieren decir, pero ojo, pero atención. Sí. ¿Ah? Esto me suena como una arenga. Una arenga, exactamente. Al final, después, primero le dice, ¿quién soy yo? ¿Cuál? Tengo toda potestad de todo. Después le da, por tanto, y le da todas las instrucciones. Y ahora al final le dice, pero, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí le está dando el ánimo,
¿cierto? Porque le está diciendo, yo estaré con ustedes. Esto no lo tienen que hacer ustedes solos por su cuenta, ustedes no van a estar solos. Yo estaré acompañándolo en cada paso, en cada momento, hasta el fin del mundo, que quiere decir hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida. Así es, vamos a nuestra siguiente pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso y estas palabras, ¿no es cierto?, de ánimo que reciben los discípulos, también es para nosotros. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan también, que para los que crean y todos los que creerán, hablando ahí en tiempo futuro, estas promesas son exactamente iguales. El Señor está con nosotros. Vivimos, como decía Andrés, un tiempo difícil, no al nivel de lo que o de la forma en que vivieron los primeros discípulos, sino que quizás con el otro lado del péndulo, que es esta permisividad y digamos, este ecumenismo en que se vive. Y ciertamente el mensaje de Jesús, tal como es, resulta siempre un atentado a ese libertinaje. Pero el Señor está con nosotros y debemos confiar que si somos fieles en la predicación, Él llamará por medio de esa predicación a sus ovejas. ¿A quién lo va a escuchar? ¿A quién lo va a escuchar? Sí. Entonces, resumiendo un poquitito, Carlito, sí. ¿Cierto? Todo cristiano, en primer lugar, debe estar disponible. Uh-huh. Debe estar disponible, debe estar dispuesto. Heme aquí, envíame a mí, decía el Antiguo Testamento. Isaías 6. En segundo lugar, todo cristiano debe dar adoración, no solamente por medio de la boca hacia afuera, sino hacia adentro, con un corazón dispuesto y entregado al Señor. En tercer lugar, todo cristiano debe someterse a Jesús y a sus órdenes. ¿Y cuáles son esas órdenes? Ir al mundo, es decir, salir de la comodidad de mi casa, no necesariamente irme a África, sino que donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo estoy, digamos. Sí, y esa es una señal re importante, Andrés, que no alcanzamos a ver en profundidad, pero es tan clara la orden del Señor, y es tan terrible la forma en cómo, por ejemplo, el sistema romano se transformó en esto de claustros, de alejarse del mundo, de encerrarse y apartarse, y no es así, es todo lo contrario. Ir al mundo. En segundo lugar, bautizar a aquellos que se han hecho discípulos, uh-huh. porque ya son discípulos. Y tercero, enseñando que guarden todo lo que Él nos ha mandado, siempre considerando de que Jesús está con nosotros, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, Jesús está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén. Así es. Bueno, queremos agradecerle la compañía a lo largo de este viaje de 3 años, examinando versículo por versículo el Evangelio de Mateo. El próximo programa vamos a hacer un comentario, porque en realidad un resumen sería demasiado presuntuoso, sí. pero sí un comentario de algunos aspectos fundamentales de este evangelio maravilloso, que más que darle gracias al Señor por la oportunidad de hacerlo y por la oportunidad de transmitirlo con la libertad que hasta hoy tenemos. Por lo tanto, de verdad esperamos de todo corazón, mi hermano Andrés, mi hermano Cristian, que está en la sala de sonido, ¿no es cierto? Anteriormente fue nuestro hermano Pablo, ha pasado harta agua bajo el puente en todos estos 3 años. Así es. Pero aquí estamos. Ha sido una maravilla, un milagro. Sí, un milagro. Y aquí estamos, siendo fieles en lo poco, habiendo compartido este mensaje, y también invitándoles a nuestro programa, donde vamos a comentar, y también donde les vamos a comentar cómo vamos a seguir adelante con nuestra programación, específicamente, ¿no es cierto? Porque no termina termina este ciclo, pero vamos a comenzar otro donde también le invitamos a ser parte de él, y ya la próxima semana le contaremos más acerca de estas novedades. Así que muchas gracias de todo corazón y que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.